Amigos de Impacto Venezuela, un placer saludarles. Gracias por acompañarnos como cada domingo en este Cara a Cara. Tengo el placer de conversar el día de hoy con el doctor Gustavo Villasmil. Él es médico especialista en medicina interna, un poco para conocer, como saben, a diario en el noticiero de Impacto Venezuela, pues reportamos la situación del COVID-19, pero qué mejor que conversar con un especialista que no solo pertenece a la medicina privada, sino también evidentemente pues a la medicina pública. Y doctor, quizás la pregunta sobra en este momento, pero ¿cómo pudiéramos evaluar el comportamiento del virus en Venezuela en este instante en que estamos conversando? Bienvenido. Bien, buenos días. Estamos viendo una aparición de casos, ¿no? Un incremento en la velocidad de transmisión de la universidad y de la enfermedad, y en la aparición y en el número de contagios por consecuencia, que sentimos nosotros es inusitadamente alto. Y hablar de que uno siente cosas cuando está manejando un fenómeno epidémico cualquier colega en otra parte del mundo dirá, bueno, ¿cómo usted habla en esos términos? Bueno, porque en Venezuela no tenemos más remedios que sentir, porque no podemos saber. Sí. En Venezuela ni se supo antes, ni se sabe hoy cuántos casos de COVID hemos tenido durante este año ya de epidemia. ¿Por qué? Porque aquí la política en cuanto al manejo de esta información tan esencial, no solo a los fines de las grandes decisiones en materia de salud pública que nunca se tomaron, sino incluso a los fines de la toma de decisiones en cabecera de enfermos, que es lo que hacemos los clínicos. Claro. Esa información tan esencial, como digo, para tomar decisiones en tan distintos niveles, tuvo un signo muy claro desde el principio de la epidemia, que fue el signo que le impuso una suerte de ministerio orwelliano de la verdad, en virtud del cual aquí se iban a decir o se iban a reconocer los casos de COVID-19 que quisiera el régimen venezolano. Esto es muy claro. Entonces, ¿qué se quiso con ello? Bueno, contribuir a formar una matriz de opinión, en virtud de la cual este es un problema de colombianos, es un problema de brasileños, es un problema de antillanos, de centroamericanos, pero no un problema de venezolanos. Porque aquí el virus tenía un comportamiento diferente, el sol tropical, etcétera, etcétera, una serie de medidas o de explicaciones absolutamente infundadas, en virtud de lo cual se creó la percepción entre el público, pero también en el alto gobierno, de que en Venezuela no estaba pasando nada. De ahí, entiende usted, el relajo de las llamadas flexibilizaciones, término que no existe en la epidemiología tampoco, ¿no? ¿Qué estamos viendo ahora en Venezuela? ¿Por qué no hay una sola cama? Yo no sé cuántos casos hay realmente en Caracas, lo que diga el gobierno, nadie tiene otro número. Pero, ¿qué sí siento yo? Que este hospital está lleno, que el hospital del que vengo esta mañana está lleno, que no hay donde recibir un enfermo. Estamos acá preparando la entrevista, me ha visto usted atender 2 o 3 llamadas de personas que están desesperadas buscando asistencia médica, no sé dónde enviar. Sí, porque ya en este punto no es un tema ni siquiera de si tienes recursos o no, sino que no hay cama como atender. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es que la aparición de nuevos casos ha rebasado la capacidad de un sistema muy resentido como el sistema de atención médica en Venezuela para recibirlos. Entonces yo puedo mentir con el número en la rueda de prensa. Lo que yo no puedo mentir es con el gentío abajo en la emergencia, que no tengo ni siquiera dónde recibir, porque no solo es un problema de espacio físico, no es un rinconcito, ¿no? Ahí tiene que haber personal, una dotación de equipo, etcétera, etcétera, que no se puede improvisar. De manera que en este momento, para contestar a su pregunta, yo le compartiría 2 impresiones. Primero, Venezuela está pagando el alto costo que tiene la mentira, el manejo tendencioso de verdades fundamentales para la toma de decisiones. Y en segundo lugar, creo que es claro que estamos y en virtud de esto último, que estamos en un aumento explosivo del crecimiento de casos. No de otro modo uno explica que hoy la capacidad de recepción de casos, tanto en la red pública o lo que queda de ella, como en los proveedores privados, esté totalmente superada. Doctor, ¿se puede hablar que esta velocidad con la que están llegando los casos y quizás que se ve mucho más masiva que en los primeros momentos del COVID en Venezuela
también se pudo perjudicar con este tema que usted decía, que la flexibilización no existe en epidemiología, con el tema de carnaval, porque además, si uno tiene un papá, vamos a poner un ejemplo, que Nicolás Maduro sea el papá de los venezolanos, y el papá se relaja, evidentemente la gente también, pero ¿dónde queda el sentido común del ciudadano de cuidarse? Bueno, pero es que el sentido común es una, digamos, es función compleja, dirían los matemáticos, de una serie de variables cuyo manejo individual particular fue especialmente manido o tendencioso desde un principio. Valga decir, ¿por qué en Venezuela nosotros empezamos a notar a los 2 meses de las llamadas a cuarentena, que eso se estaba empezando, yo lo dije, a deshilachar? Uno veía en sectores populares en el este de Caracas, le hace Redoma de Petare, o en el oeste le hace Boulevard de Catia, uno veía que parecía un día cualquiera. Es que esos petareños y catienses son irresponsables, son insensatos. No, el problema es que en Venezuela no hay economía basada en el ahorro. En Venezuela la capacidad de ahorro es cero. Claro, la gente vive del día a día. La gente vive del día a día, entonces es muy difícil. Usted le puede decir a un ciudadano italiano de la Lombardía en el norte, quédese en su casa 3 meses, que usted le va a llegar el cheque de la seguridad social o el depósito, la transferencia. Eso no existe en Venezuela. En Venezuela cada quien tuvo que salir a buscar a Dios como mejor pudo, y ahí se produjo buena parte de los contagios que caracterizaron aquel primer momento. Pero si además de eso, que era ya un fenómeno una amenaza muy preocupante, usted le agrega, repito, una matriz de opinión que buscase, y lo voy a decir claramente, hacer de la epidemia un fenómeno funcional a la agenda política del régimen, porque aquí hubo sarao electoral el 6 de diciembre. Total. Todo el mundo en campaña, aquí no estaba pasando nada. Después vino la flexibilización navideña y poco después, al mes, del carnaval. Aquí están las consecuencias. Lo dijo alguien, un vocero oficial allá en el estado Bolívar, que está pasando muy mal, dijo, nos mató el carnaval. Este era el momento del calipso en el Callao, no. Este era el momento de los centros comerciales, las ferias de comida llenas, no. Este era el momento del recato, de la comedición, pero tiene que haber para ello una pauta ejemplarizante que el Estado venezolano nunca dio. Aquí los primeros grandes, recuerdo en Maracaibo, primeros grandes mítines políticos del partido en el poder, en medio de la pandemia, hay un gentío puesto ahí. Aquí están las consecuencias. Entonces ahora es que es la variante brasileña, la P1. Ese es un factor a considerar, pero apenas uno más. Pero eso se puede comprobar. No, bueno, se puede comprobar en caso, o sea, en Venezuela existe la tecnología y existe además la cualificación técnica y académica de personas que pueden decir en qué medida, en qué porcentaje está la variante brasileña involucrada en los casos que están apareciendo en Venezuela. ¿Hay voluntad para eso? Yo no lo he visto. ¿Y por qué seguimos dependiendo de un único laboratorio para esto? Pero además le digo una cosa, ¿por qué se han dado licencias para laboratorios privados a personas que no tienen la menor idea de lo que es la biología molecular? Y eso es un estudio, concretamente el fenómeno del aeropuerto, por ejemplo. Sí, que incluso hubo una investigación. Absolutamente, el dueño, el operario, el responsable de la operación de ese servicio, por el cual la gente es conminada, por decirlo menos, a pagar $60. $60 por pruebas. Es un individuo que difícilmente tenga certificado de educación primaria. ¿Y por qué? Teniendo solo la Universidad Central de Venezuela, la que imparto la docencia, 6 equipos de PCR perfectamente operativos y manejados por gente cualificadísima. ¿Por qué nunca tuvo la autorización para recibir muestras, procesarlas y generar un resultado? Porque de ese resultado se puede enterar todo el mundo. La Universidad Autónoma Venezolana jamás. La universidad va a decir qué es lo que está viendo. Claro. ¿Por qué no la tuvieron hospitales privados que tienen una amplia experiencia en el manejo? De hecho, usan la biología molecular en sus respectivos laboratorios para otros fines. Simplemente es cambiar el primer, perfectamente posible. Porque, repito, lo importante era que esa información no saliera del ámbito en donde era perfectamente controlable, porque eso es consistente con la política inicial del gobierno. Iban a haber tantos casos como el gobierno quisiera, ni uno más. Doctor, ¿qué significa eso para un país
y para una sociedad, porque no se trata solamente de cifras, son pérdidas de gente valiosa, el virus se lleva afectos, el virus se lleva la vida, que evidentemente es lo más valioso que puede tener cualquier ser humano, pero ¿qué significa para un país que se haga incluso el uso de la pandemia como por qué no decirlo, como estrategia de control social? Totalmente, pero es que eso nunca hubo duda. La Junta de la lejana Myanmar, por ejemplo, país que está ahora en medio de una convulsión política por un golpe de Estado militar, como siempre, ¿quién puede poner en duda que esa junta militar capitalizó, hizo funcional para sí la tragedia del famoso tsunami? Esa junta militar quedó atornillada después del tsunami, que fue una catástrofe humana. Es posible funcionalizar, es decir, poner en función de una agenda de poder una catástrofe como lo que estamos viviendo. El caso venezolano lo está demostrando. Régimen está sólido en lo que está haciendo. Los que estamos viendo que no dormimos, que no tenemos paz ni sosiego, recibiendo llamadas, haz esto, tómate un acetaminofén y lleva a tu papá un CDI para que le pongan un saturómetro, somos nosotros. Pero vamos a estar claros. Y aquí yo tengo que hacer, y te agradezco infinitamente la oportunidad, porque ese nivel de debate no se ha dado en Venezuela, y posiblemente sea por eso que estamos como estamos. Y es que en Venezuela todo es el debate técnico. Sí. Y la tabla Excel del uno contra la tabla del otro. Yo creo que en Venezuela hay que trascender ya ese debate, que no es que se esté diciendo que no sea útil, que no sea necesario. Pero nuestro problema es muy, muy superior a un problema de contraste entre indicadores y entre modelos matemáticos. Problema de Venezuela en este caso en particular de COVID-19, pero en muchos otros ámbitos, como es el drama económico, el tema de la desinstitucionalización, el tema de la entronización de prácticas que incluso son claramente delictivas, pero que en Venezuela están institucionalizadas, nos remite a un problema único, que es el que Venezuela bordea pero no quiere abordar, que es el problema ético. Estamos ante una revolución marxista. La revolución marxista viene a imponer un programa político, no viene otra cosa. El querido escucha que aquí tiene la amabilidad de oírme. La revolución marxista no viene a que usted opere a su mamá, eduque a su hijo, o tenga una casa, una vivienda digna para usted y su familia. No, ellos vienen a imponer un programa político. Si en ese afán, si en ese camino se muere la mamá del uno, o sacan muerto al hermano del otro porque tuvo COVID y ni se enteró, o pasan las cosas que ocurren en Venezuela en los hospitales, porque la crisis hospitalaria pública en Venezuela no la trajo COVID. Por supuesto, se agudizó con el COVID quizás, pero es mucho más grave. No le quita el sueño a ningún mandamás de la revolución, porque él no vino a hacer eso, él no vino a componer hospitales, ni a dotar ambulatorios, él vino a hacer una revolución marxista. Y esa es la mamá de otro, la esposa, compañero de vida de otro, el hijo de otro, el de ellos no. En consecuencia, y además, al así hacer, al así actuar, el marxista se cree prejustificado. Es que yo vengo a coronar la revolución proletaria mundial, chicos. ¿Qué le importó a Mao Zedong que 20 millones de chinos se murieran de hambre? ¿Qué le importó a Joseph Stalin que 30 millones de ucranianos se murieran de hambre? Nada, él venía a un fin superior. Bueno, esos son daños colaterales, claro, porque eran los hijos de él. Claro. En ese orden de ideas, la revolución, nadie ha dormido mal en el gobierno porque aquí no haya donde poner un enfermo más de COVID en un hospital público. Nadie tiene gastritis en el gobierno porque aquí un individuo, incluso con una póliza de seguro internacional de platino, del metal que usted quiera, que compra lo que sea, lo dejan abajo esperando porque no hay sitio donde ponerlo, ni siquiera donde sentar, ofrecerle una silla. Nadie está pasando malas noches por eso, porque, repito, la revolución marxista no vino a eso, no vino a resolver ni esta epidemia, ni la difteria, ni la malaria que nos azotan por otro lado, ni el desastre, el desmadre económico de 7 años en Venezuela, ni los 5 millones, casi 6, de hermanos venezolanos que llegan a pie hasta Lima para que los maltraten y mueren en páramos o que mueren en canoas tratando de alcanzar la costa de Trinidad. Ellos no vinieron a eso, ellos vinieron a coronar un programa político bajo su dirección y comando, y lo que estamos es simplemente nosotros aquí contando daños colaterales. Eso plantea una reflexión ética
que el nivel político, incluso de la oposición venezolana, no termina de hacer, creyendo que aquí estamos entendiéndonos con un mal gobierno. Mucho más que eso. Se está, como decía la gran Hannah Arendt, se está banalizando el mal, que es lo que yo veo en la tragedia diaria de los hospitales. Y a esta hora del día yo he visitado 2 hospitales públicos, que es donde es eso. Doctor, yo le agradezco muchísimo esta conversación, porque además el temático pareciera ser ciertamente un tabú, pareciera que nadie lo trae, y ciertamente es así, y lo vemos en escalas pequeñas, desde lo más básico, que alguien te pueda vender algo por sobreprecio, por hacer de todo un negocio en Venezuela por la misma necesidad económica, hasta que se manejen las vidas de los venezolanos de una manera tan lamentable, y que que haya una burla sobre el dolor de la gente que no tiene cómo ser atendida en los hospitales. Le agradezco mucho, de verdad. Si me das 30 segundos, adelante. Quiero advertir sobre algo más. Adelante. Porque en tanto que tragedia ética la que estamos viviendo, aquí hay quienes han planteado ya, voceros políticos de cierta relevancia, fíjate tú, la posibilidad de que haya provisión privada de la vacuna, en este caso de la Sputnik 5, que es la vacuna de elaboración rusa. O sea, cuidado con que aquí en Venezuela no se bodegonice también el noble acto de vacunar. El vacunar es el acto médico más noble, porque es el que evita que uno se enferme. Y Venezuela se está vacunando desde 1804, desde los tiempos prerepublicanos se vacuna en Venezuela. Ahora no, ahora como hay bodegones para echar gasolina, si usted tiene dólares, así como hay bodegones para comprar chocolate suizo, vinos de Borgoña o lo que usted quiere, si usted tiene cómo, también, ¿por qué no tener un bodegón para vacunar al que lo quiera, por supuesto, siempre que pueda pagar? Entonces, ¿la vacuna es para el que pueda pagarla o la vacuna es para el que la necesite? En Venezuela no llega al 1%. En Venezuela hay 300.000 enfermeras y vinieron 100.000 vacunas. ¿Cuándo van a vacunar a nuestras hermanas y colaboradoras que sin ellas los médicos no somos nada y que están en este momento con el equipo de protección que ellas mismas se proveen, enfrentando este drama y atendiendo pacientes en los hospitales públicos? Eso no es un problema de línea de procura, de políticas de comercialización, eso es un problema ético, porque es vender, dejar a merced del mercado lo que puede salvar la vida de un ser humano. Yo, desde la modesta posición que tengo, yo no soy más que esto que tú ves. No dudaré en desenvainar lo único que tengo, que no es un sable, sino un argumento para condenar y para manifestar la mayor de mis repulsas a quienes en medio de esta tragedia que están viviendo Venezuela y el mundo, lo que estén viendo no son modos de ayudar, sino oportunidades de negocio por aquello del business as usual. Dime tú si eso no habla de haber tocado fondo desde el punto de vista ético de una sociedad. Doctor, muchísimas gracias por esta última reflexión. Pues nos vemos el próximo domingo. Recuerden nuestras redes sociales, @ImpactoBE en Instagram y en el canal de YouTube. Suscríbase tocando la campanita. Nos vemos el próximo domingo.